Bueno, voy a empezar la transmisión. Esta transmisión es para ustedes, los alumnos, perdón, para los alumnos que no pudieron estar en la reunión de Teams y para darles una explicación acerca de las actividades que vamos a tener esta semana. Por eso estoy ya en mi computador dentro de nuestro programa de Microsoft Teams en nuestro equipo de quinto año de educación básica. He ingresado al canal general y por supuesto aquí yo puedo ver las publicaciones, como se lee aquí, en donde ya está dispuesta la información. Bien, a partir de esta semana, de la semana 11, los proyectos van a ser mensuales. Es decir, que en lugar de que el proyecto dure toda la semana, va a durar 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a revisar con ustedes la información para esta semana. Nuestro proyecto para las semanas 11, 12, 13, 14, que va desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, es: descubro nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Si ustedes me permiten unos minutos, un minutito, para compartirles el enlace a este en vivo, el enlace, compartirlo y que ustedes lo puedan ver el en vivo. Bien, vamos a contestar una consulta. Listo, continuemos. Bien, eh, en las 4 semanas de trabajo, vamos nosotros a trabajar con descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento creativo, crítico, complejo y aprender a comunicar estas ideas de manera asertiva para que las ideas no se queden en palabras, sino que actuemos con autonomía e independencia. Al finalizar el proyecto, seré capaz de identificar los problemas a nivel social, económico y ambiental de mi entorno debido a la pandemia actual, para plantear posibles soluciones para el bienestar de mi familia. Yo me entero cuáles son los problemas y pienso en cuál sería la solución. Temprano en la clase yo les decía, por ejemplo, en la casa, uno de los problemas de pronto puede ser la falta de tiempo de la mamá. ¿Y cuáles podrían ser las soluciones? Pues la colaboración de los hijos en casa, ¿verdad? Yo sé que uno de los problemas es de mi mamá es que no tiene mucho tiempo. Yo voy a tratar de que el tiempo que ella disponga en casa sea mejor si le colaboro siendo ordenado, ayudándole con ciertas tareas domésticas, ¿verdad? Eso es una forma que yo puedo hacer algo que no necesita salir de casa, sino nada más que pensar y agarrar unas estrategias, organizarse. Puede usted seguir jugando, puede usted seguirse divirtiendo como un niño, como una niña que es, pero va a recordar esa partecita de ayudar, de ser solidario en su casa. Y para eso se aprende, a medida que va creciendo, habilidades. Y esas habilidades con las que usted va creciendo y va aprendiendo, después le van a servir en la vida de adulto, en su forma de ser como ciudadano, y por lo tanto le va a servir para cuidar su entorno y no solamente a su familia, sino todo el planeta, que es lo que necesitamos. Y también habíamos dicho, si los problemas, por ejemplo, son económicos, de pronto yo no puedo trabajar o, bueno, quizá puedo tener una idea de algún producto o algo que entre todos podamos hacer, empaquetar y vender. Pero si no es el caso, una forma de solucionar los problemas económicos es consumiendo menos. Entonces, si de pronto yo derrocho agua o soy de las personas descuidadas con la luz, ya voy a tomar en cuenta este detalle del ahorro y lo voy a procurar apagar las luces, cerrar bien las llaves, cuidar mucho mi ropa, mis zapatos,
para que no tenga que estarme comprando tan a menudo ciertas cosas, mis útiles, lo que yo siempre les decía en las aulas, es no arranquen tantas hojas, no estén lanzándose los lápices, porque los lápices se dañan, se desperdicia y eso genera un gasto en su familia. Y ahora que estamos todos en casa, pues también hay que llevar control del consumo de luz, de agua, también del consumo de alimentos. De pronto, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia trae frutas para consumir y yo dejo desperdiciar las frutas. Eso tiene mucho que ver con la parte económica. La parte económica no solamente es el dinero y cómo ganarlo, sino también cómo no hacer gastos, ¿no es cierto? Y los cuidados que yo puedo tener con mis objetos, con mi persona, eso puede ayudar a evitar los gastos. Entonces, esas cosas ya nosotros que tenemos 9, 10 añitos ya podemos ir pensando. Todas las actividades que hagamos en nuestro día a día, tenemos que guardarla en la caja portafolio. Ya ustedes saben, por favor, escríbanle la fecha y esta vez ya lo vamos a almacenar. Continuamos llevándolo por semana, pero ya va a ser un solo proyecto para 4 semanas. Cualquier duda, ustedes ya saben que me tienen a las órdenes para atender sus requerimientos en todas las plataformas en las cuales trabajamos. Siguiendo adelante, aquí hay una explicación que también está ahora en Facebook sobre que estamos retomando las actividades y que aquí digo detalladamente que esto será mediante 4 semanas y cuáles son los materiales que podemos utilizar. Por favor, lean muy bien cada uno de estos detalles porque es información de suma importancia. También tenemos la agenda estudiantil en donde se explica cuáles van a ser las actividades por semana que vamos a llevar a cabo. En el día martes, el día lunes no tuvimos feriado, pero en el día martes ya tuvimos el encuentro síncrono a las 8:30 y las actividades de lengua y literatura y ciencias naturales que ya fueron ubicadas en Teams, enviadas por WhatsApp y también por Facebook. Por favor, revise. Hay una cosa bien importante que me preguntan con frecuencia, es si tenemos que pasar toda la clase. No. Allí en cada una de las infografías especifica qué debo anotar y qué no debo anotar. Generalmente dice, escribe en tu cuaderno tal cosa. Entonces, usted guíese si le dice dibuja, escribe, eso tiene que hacerlo en el cuaderno, más no los conceptos, a menos que en la misma hoja diga, escribe este concepto en tu cuaderno. ¿Ya? No es como las clases que yo lleno mi cuaderno de clases, por decirlo, de la materia, no, porque sería poco objetivo utilizar el tiempo así. Ya no llevo un tiempo en leerlo, la información está allí, si yo necesito volver a leerla, la vuelvo a leer. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer son partes de desarrollo. Es decir, ya tenemos los conceptos allí, los encontramos en el libro, ya no debemos volver a copiar el concepto. Ahora debemos aprender el concepto, aprender, es decir, hacerlo parte de nosotros, y luego con eso ya podemos desarrollar dibujos, cuestionarios, actividades que nos va planteando la misma ficha o la misma infografía. Entonces, no se desespere por copiar y copiar, sino más bien desarrolle la destreza de lectura, desarrolle su pensamiento y vaya aprendiendo a analizar, es decir, a reflexionar. Para eso la lectura es bien importante porque si yo no entiendo lo que estoy leyendo, difícilmente voy a poder hacer un análisis. Entonces, justamente el día de hoy, martes 11 de agosto, vamos a tratar de la creatividad y la narración. Y este en vivo va a centrarse solamente en la primera actividad, porque más tardecito hago otro que se centre en la siguiente, así no se hace muy largo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos de una sola a las actividades me disculpa, las actividades de lengua, que es la actividad 1. Le doy clic allí y enseguida estoy en mi canal de lengua, de lectura y escritura. El título de nuestra actividad es creatividad y narración. Es la actividad 1 de la semana 11. Y aquí yo le pongo un dato curioso. Vamos a poner ver más. Y esto dice así. ¿Sabías que la creatividad es un elemento esencial para superar los conflictos?
Es importante buscar soluciones propias y creativas. Todas las personas tenemos la capacidad de encontrar solución a los problemas de distintas formas para evitar un conflicto, ¿no? Hay que ver la forma de llevar una cultura de paz, es decir, no empezar la pelea sin antes haber encontrado una solución. No hacernos demasiado problema por alguna situación que sí tiene solución, ¿verdad? Porque esos gritos, esos conflictos que se viven en la casa pequeñitos, también los vivimos en la sociedad de manera grande por no saber hacer las cosas, no sabernos comunicar, por no ponernos de acuerdo, incluso por no reflexionar, sino actuar nomás, actuar sin ponernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, la creatividad está aquí enfocada como una forma de encontrar soluciones a los diferentes problemas. Bien, voy a compartirles entonces la actividad de hoy. Esto sí, tienen que hacerlo en el cuaderno. Van a coger y van a dibujar 2 círculos y dentro de cada uno de estos círculos vamos a dibujar un objeto. Aquí está, dibujo objeto 1 y dibujo objeto 2. El objetivo de esta actividad es utilizar nuestra creatividad y contribuir con la mayor cantidad posible de ideas sobre nuevos usos para cada objeto. Yo voy a mirar a mi alrededor y, por ejemplo, tengo mi celular. Ya, pues yo voy a dibujar mi celular, voy a notificar cómo es el celular, qué forma tiene. Vamos a revisar porque eso justamente dice aquí abajo. Una vez que yo ya tengo mis objetos identificados, los que yo quiero dibujar, en primer lugar voy a describir ese objeto. Aprovechándome de que hice un dibujo de un círculo, voy a hacer en forma de pétalos alrededor del círculo, como que fuese una flor, voy a escribir las palabras que describan la forma del objeto, la utilidad, es decir, para qué sirve el objeto y cómo se utiliza ese objeto. Supongamos que yo dibujé mi teléfono, yo voy a decir que es rectangular, sirve para comunicarme, sirve para investigar y lo utilizo generalmente tocándolo con mis dedos o llevándomelo, acercándolo hacia mi boca y mi oído para poder hacer las llamadas, ¿verdad? Una vez que yo ya puse lo que es y para qué sirve, ahora voy a utilizar el resto del espacio para poner de qué otra forma yo utilizaría ese objeto. Voy a poner a volar mi imaginación y voy a decir de qué otra forma utilizaría este objeto. En el caso de mi teléfono, yo no voy a decir lo voy a utilizar como cámara porque eso es parte de las características de este teléfono que tiene una cámara, etcétera. Pero se me ocurre que yo lo voy a utilizar, por ejemplo, como para sostener algo, como para que no se me vuelen las cosas, por decirlo de algún modo. Es un poquito descabellado ese uso, pero es algo que lo puedo hacer. O también yo puedo decir que lo voy a utilizar como, qué sé yo, como señal luminosa. Voy a activar mi, ¿cómo se llama? Mi linterna y voy a hacer señales luminosas. No está diseñado para eso precisamente el teléfono, pero yo lo voy a usar así. Aquí en el ejemplo que ha anotado este profesor en el pizarrón, dice que mínimo 4 cosas se invente por cada uno de los objetos. Describe cada objeto y su forma, para qué sirve, cómo se utiliza y luego ponga a volar tu imaginación y escribe nuevas ideas divertidas, más divertidas de cómo utilizarías o para qué pueden servir. Además de lo que ya has dicho antes, mínimo 4 ideas. Un lápiz sirve para escribir, pero imagino que sirve para construir un castillo. O yo me imagino que el lápiz puede servir como una varita mágica, la cual me permite hacer aparecer objetos maravillosos, ¿no es cierto? Que son los dibujos. Una escoba, por ejemplo, una escoba sirve para barrer, pero también puedo hacerle como que es una guitarra, o puedo hacer como que es una moto, o como que es un burrito, o un caballo, y me voy cabalgando, ¿verdad? O puedo hacer que es otra persona y puedo bailar, hacer una imitación de un baile, y así.
Y así con los objetos que ustedes encuentren en su casa. Por ejemplo, yo encuentro este plato y digo, no, que este plato es hondo, es un plato de color verde, es un plato pequeño y sirve para aquí poner líquidos o alimentos como la sopa o una ensalada. Pero si yo dejo volar mi imaginación, de pronto digo que es un sombrero, de pronto digo que es una nave espacial o un bote y que aquí va a ir la gente, y hago que este lápiz es la gente y así, ya me invento. Uso mi creatividad. Eso es muy importante. Una vez que yo ya hice estos dos dibujos, ya me inventé, ya creé, ya me imaginé y ya lo tengo escrito, además en mis dos florcitas, ya puse en marcha mi imaginación, entonces ahora la segunda actividad es crear una historia en la que estén incluidos estos dos objetos y luego esta historia yo la comparto con mi familia de manera oral y la escribo, o sea, tengo que escribir la historia. Luego se la cuento, se la narro a mis familiares y una vez que yo he terminado la narración, me voy a fijar cómo respondieron los que me escucharon, cómo reaccionaron los que me escucharon y estas reacciones yo las voy a comentar a través de unas oraciones cortitas abajo de mi narración, abajo de mi historia que yo escribí. Dice, escribe en tu cuaderno un pequeño párrafo sobre las reacciones de las personas al narrarles la historia. De pronto yo puedo escribir, mi tío se rió mucho porque le pareció muy graciosa mi historia, mi abuelita se asustó porque le preocupó mi historia y así, por el estilo, dependiendo de quién le haya escuchado. Ahora vamos a la narración. Justo ahorita que les digo que escriban la historia y que se la cuenten a alguien más, eso es narrar. Narrar es una forma de expresión oral que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos contar. Si han visto que cuando pasa algo, uno enseguida mira, mira bien y luego corre a contar, ¿verdad? Es una necesidad natural al ser humano. Además de que es un acto muy cercano a la conversación y está ligado a las familias. Generalmente la familia es el lugar donde nosotros llegamos a contar anécdotas, historias, sucesos, situaciones que hemos vivido. Y también en el entorno familiar es donde escuchamos las primeras historias sobre nuestra familia, sobre nuestro barrio, sobre nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la narración está muy ligada a, a las familias, a los pueblos, a las comunidades desde la antigüedad. Cuando no existía la escritura, era a través de la narración que se iban transmitiendo los conocimientos, los saberes y sobre todo las historias fabulosas de la antigüedad a lo largo de la historia. La narración consiste en contar por medio de un narrador una serie de hechos que le suceden a unos determinados personajes, en un tiempo y en un lugar específicos. En ocasiones, la narración es improvisada, es decir, no se preparó. Vengo y yo les cuento algo que yo me sé. Y surge en el momento porque de pronto estamos en alguna conversación y yo recordé algo y les puedo hacer la narración. O a usted le pasa eso. Pero otras veces nosotros nos preparamos para una narración. Es decir, yo como maestra me preparo la clase y al día siguiente ya la doy, ¿verdad? O usted le toca hacer, participar en un concurso de cuento leído, ¿verdad? Entonces usted se va a aprender, ya sabe de qué se trata su cuento, sabe de qué va su historia y se prepara y al día siguiente hace una gran narración, una bonita narración comentando de qué se trata su historia, su anécdota, el hecho que usted quiere narrar. Una narración tiene los siguientes elementos principales: narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. Entonces, mis queridos niños, esta información la van a poder ampliar revisando su libro. Aquí lo tengo abierto justamente, pero ustedes no lo van a poder ver. Déjenme compartírselos ahora. Su libro el libro integrado, el que ya les entregaron a sus papás. Ese librito ustedes lo van a, aquí está, miren. Fíjense que lo acabo de abrir. Déjenme ponerlo
por acá. Lo voy a hacer así grande. Bien, como ustedes pueden ver, esta es la página 46, pero en la página 45 empieza realmente el contenido acerca de la narración oral. Todo esto que está aquí en celeste es lo que usted va a tener que leer para ampliar la información. Tanto en la página 45 como en la página 46 encontramos esto que parece una hojita de color celeste y allí es donde nosotros vamos a leer para ampliar la información y así podemos hacer bien bonito nuestra actividad. Y entonces, eso es lo que yo tengo por comentarles acerca de la narración, de la creatividad, actividad número 1 de lengua y literatura en este día martes 11 de agosto del 2020. Más tardecito hablaremos de ciencias naturales. Les envío un beso grande. Pórtense muy bien. Hasta muy pronto.